Señores, de regreso estamos con el consumidor y nos acompaña el doctor Marcos Paulino, que es médico familiar, y con él estaremos hablando acerca de las alergias. Buenos días, doctor. ¿Cómo se siente? Buenos días, Pablo. Bienvenido, gracias. Un gran placer tenerlo en el programa y hablar sobre este tema que hablamos un poco fuera del aire. Es un tema muy común, las alergias, y que vemos casos en el mundo, muchos casos, ¿no? Que empiezan desde los niños y también se presentan en la adultez. Explíqueme, doctor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el cuerpo? ¿Qué es una alergia? Bueno, la alergia se define como un estado de hipersensibilidad, el cual es mediado por mecanismo inmunológico. O sea, que es por nuestro propio sistema el cual reacciona. Y este va a causar lo que es un daño a un tejido específico. También podría definirse como un estado adverso de salud, el cual nos va a provocar una reacción alérgica por nuestro sistema inmunitario. Este puede ser, o se estima que el día el 40% de la población a nivel mundial presenta o va a presentar lo que es una enfermedad alérgica. ¿El 40% de la Del día el 40%. Wow, muy alto. Muy alto, claro. Y este componente puede ser multifactorial, claro está. Como puede haber una alergia por una picadura de un insecto, una alergia por medicamento, una alergia por veneno, ya sea pesticida, una alergia por alimentos, que representa de un 6 a un 8% en las edades pediátricas, por ejemplo, en niños menores de 2 años. Entonces, desde que nacimos, la trayectoria de nuestra vida, estamos siendo siempre expuestos a lo que son esos alergenos. ¿Qué es un alergeno? Un alergeno no es más, Pablo, que una proteína que induce a respuesta inflamatoria del sistema inmunitario de nosotros con un componente específico de IgE. ¿Qué es esto, doctor? IgE, eso es una inmunoglobulina de nuestro cuerpo, sí. O sea, nuestro propio sistema inmunitario, y este va a reaccionar y por eso nos va a provocar la alergia. Okay. Ahora bien, hay muchos factores donde podemos encontrar lo que son estos alergenos, como son el ácaro, el polen, la cucaracha, el epitelio animal. Siempre tenemos en casa lo que es un gato, un perro, al igual que los hongos. Usted habla de la cucaracha. ¿La cucaracha también te puede dar alergia a la cucaracha? Claro que sí. Una exposición constante con estos animales puede provocarnos lo que es a nosotros una reacción alérgica. A cierto tiempo, claro está. Sí. Es lo que se conoce como la sensibilización. Una persona es sensible por una exposición constante, día tras día, y por eso en un momento dado de la vida puede provocar una reacción alérgica. Doctor, bueno, te ha hablado de lo que lo provoca, pero ¿hay factores genéticos relacionados con la propensión de un paciente a sufrir alergia o no? Sí, claro que sí. De hecho, cuando hacemos o indagamos en una historia clínica, debemos hacer énfasis en lo que son los componentes hereditarios. Por ejemplo, papá o mamá que tenga un componente de alérgico y que venga ya ese niño a presentar lo que son reacciones alérgicas a temprana edad. Entonces debemos hacer énfasis por esto, es lo que conocemos como un paciente atópico. Atópico significa o es la tendencia genética a liberar lo que es inmunoglobulina IgG por la exposición constante a un alergeno. Ya desde pequeño, usted habla de que los niños presentan casos de alergia ya desde temprana edad. Sí, sí, correcto. ¿Hay algunas pruebas que se puedan hacer, doctor, para determinar a qué va a ser un niño alérgico? Correcto. De hecho, yo enfatizo, por ejemplo, cuando un niño hace una reacción alérgica, que los padres lleven a su pediatra o a su médico de cabecera para hacer lo que es una buena historia clínica. Con la buena historia clínica, vamos a ver la importancia o vamos a identificar la localización, la frecuencia de los síntomas, al igual que los factores que alivian o exacerban la enfermedad, como por ejemplo la estación del año. Sí. La estación del año, la frecuencia, también la reacción a la exposición, como te explicaba, si el niño hace la alergia frente o estando expuesto con un perro o un perfume, alimento, medicamento, cambio de temperatura. Por eso es bueno hacer también la énfasis como en los antecedentes, porque la genética juega un rol importante en esto. Esa parte es importante, el tema del cambio de las estaciones. Y en la República Dominicana no se siente tanto, aunque sí la tenemos,
pero por ejemplo en la primavera, con el Sí. tema del polen y que las flores, hay más propensión a la alergia que en otros tiempos. Aquí en República Dominicana, en el caso mío que sufro de alergias, en el tema de la humedad, la temporada de lluvia, para mí es mucho más frecuente los casos de alergia. Doctor, Correcto. tenemos una encuesta, salimos a la calle y preguntamos a nuestros conciudadanos qué provoca las alergias. Así que yo quiero que usted vea lo que piensa el dominicano con respecto al tema. Sí, cómo Vamos no. a ver. Muchas matas que pueden provocar alergia. No tengo conocimiento. No sé decir. El rechazo del metabolismo, o sea, del cuerpo a cierta gente, o sea, no es nada, todo va a depender, no hay nada en específico. No sé nada, no sé. La mata de cereza. Provoca el polvo de Sahara, lo químico, desechos que tiren a la vía pública, el agua contaminada. Aquí un ejemplo, cualquier medicamento que uno sea alérgico. Plantas. Una comida que tú te comas. Hay aspirinas también que contienen también alérgicos. El agua sucia, el agua contaminada. Y el polvo. No sé, no. Bueno, la alergia la puede provocar cualquier... Eso tiene que ver con el medio ambiente. Para provocarle la alergia a cualquier gente, de cualquier cosita. Doctor, ¿qué le pareció? Bueno, la gente mixto, ¿no? Diferentes factores. Sí, hay diferentes, sí, ellos dan su propio punto de vista. De hecho, muy agradecido con ustedes por invitarme en esta ocasión para dar, por ejemplo, las generalidades. Sí. Que de hecho hay que ser médico de prevención y darle, que ellos tengan, por ejemplo, el concepto básico, por lo menos de lo que es la alergia. Esa parte de, ya alguien habló de los polvos de Sahara. Ella dijo Sahara, pero son de Sahara, que son unos polvos que vienen, que la gente no lo cree, doctor, que es un polvo que viene del desierto del Sahara. Realmente, señores, en el viento llegan aquí los polvos del Sahara a miles de kilómetros de aquí y llegan, y más en el tiempo de verano. Y ahí también es un tiempo donde las personas que sufrimos de alergia, ahí tenemos un ataque muy Tienen fuerte. exacerba, sí, la enfermedad. Doctor, hay pruebas, se pueden hacer, hay pruebas que existen, yo me la he hecho, pero y quisiera que usted la comentara, pruebas que existen para determinar a qué somos alérgicos, ¿verdad que sí? Sí, correcto. Se utiliza lo que son las pruebas cutáneas, Pablo. Sí. Ese es el método estándar para establecer el diagnóstico de alergia. Sí. De hecho, tiene una sensibilidad mayor de un 90% esa prueba cutánea y consiste en dos pruebas. Es dos pruebas que son intradérmica y epidérmica. La más frecuente es la epidérmica, en la cual se le pueden colocar en el antebrazo o el dorso de la espalda. Esa prueba se le hacen unos pinchazos y se le ponen gotas de contacto con un alergeno lo más frecuente que pueden, como ya mencionado, que pueden provocar la alergia, y el paciente ahí puede presentar lo que es una reacción alérgica, y ahí es donde se determina. Y de hecho es una prueba muy, ¿cómo te diría? Muy fiable, porque no le provoca ningún efecto adverso a ningún paciente. A mí me la hicieron y realmente fue aquí en el antebrazo, y ellos te hacen como, te marcan áreas y te dividen como en cuadros la parte de la piel y te van poniendo estos patógenos que, por ejemplo, que pelo de gato, no es el mismo pelo, pero es una gotica de pelo de perro, Sí. qué sé yo cuánto, o sea, de estos patógenos, y luego tú tienes que volver al otro día y ellos te revisan cuál ha sido la reacción en tu piel con respecto a eso para determinar entonces a qué tú eres alérgico. Y yo salí alérgico a todo. Yo salí alérgico a todo. La intolerancia, el tema de la lactosa también es una alergia, ¿verdad que sí? La intolerancia a la lactosa. Una alergia alimenticia, sí. que es por la proteína específica de la vaca. Sí. Al igual que también dentro de esa alergia alimentaria están la alergia al huevo, marisco, pescado, Sí. al igual también, entre otros, está el trigo y grano, Al frutos gluten, secos, ¿no? frutos ¿Verdad? secos, gluten, correcto. Así que, Existe también, perdón, Pablo, Sí, que sí. dentro de los laboratorios que se podrían, quiero hacer énfasis en algo. Se realiza lo que es la inmunoglobulina IgE en suero, Sí. que es en sangre, pero es una prueba que se puede utilizar para identificar un paciente atópico que tenga componente ya genético que sea alérgico.
pero no es una prueba que se debe de usar para diagnosticar en sí una alergia. Como ya dije anteriormente, las pruebas más fidedignas para realizar y ver que ese paciente y a qué es alérgico son las pruebas cutáneas. Doctor, ¿hay tratamientos para las alergias? ¿Se curan las alergias? Dígame que sí, doctor. Dígame que sí. No. Doctor, pero usted no me creyó. Digo que diga que sí, me dice que no. Es una identidad que ya de hecho hay que convivir ya con ella. Sí hay tratamiento, por ejemplo, las organizaciones internacionales para tratamiento de esta identidad establecen lo que son medidas generales. Es lo importante. Si ya sabemos que el paciente es alérgico al perro, lo que debemos es que evite contacto con la exposición al perro. Si es alérgico al ácaro, que tenga buena higiene, lavar la sábana interdiaria, plancharla, atenderla al sol y así sucesivamente. Segundo, utilizamos lo que son los fármacos, como son los antihistamínicos, antileucotrienos, los esteroides, ya sean intravenosos o sistémicos, para mejorar lo que es la sintomatología de estos pacientes. Y se han utilizado también desde hace tiempos atrás lo que es la inmunoterapia específica. Esos son vacunas que se extraen del extracto del alergeno y se le inyecta al paciente y ha tenido buena mejoría el paciente. De hecho, tienen una mejoría de más de un 98%. Sí. Pero eso ya son en caso de esos pacientes que son muy sensibles y siempre tienen una reacción tras otra, día tras día. Sí. Eso es importante porque la realidad es que las personas que sufrimos de alergia, como el caso mío, que tengo rinitis alérgica, y son unos ataques muy molestosos, porque todo el día entero estornudando, lagrimeo, que son parte de los síntomas, el lagrimeo, el estornudo, hasta dolor de cabeza por momentos, por tanto estornudar. Y por ejemplo, los antialérgicos, doctor, en el caso mío, si ya me empieza la alergia, si ya yo empecé a estornudar, el antialérgico no me hace absolutamente nada. O sea, para yo tengo que tomármelo antes, o sea, cuando ya yo veo que me voy a exponer a algo, antes de tomármelo porque ya luego que empezó el proceso, para mí ya no sirve. Eso solamente me sirve para que me dé sueño. Okay. Porque dan sueño los antialérgicos. Sí, también. Sí, hay algunos que son, sí, esa es una de las tendencias que tienen, que provocan somnolencia. Doctor, entonces, bueno, en el caso, ya para concluir, en el caso, esa mamá que nos está viendo, esa madre que nos está viendo en este momento, que dice, bueno, mi hijo debutó pequeño, ya tiene alergia, tiene una ronchita en la piel, o la leche, por ejemplo, muchas veces en el caso de la leche, el pediatra descubre que el niño no la está digiriendo bien. ¿Qué le recomienda a usted a esa madre? Yo recomendaría que inmediatamente identifiquemos lo que son los síntomas alérgicos de un niño, lo llevemos inmediatamente a su pediatra, a su médico de cabecera, para poderle hacerle prueba y así entonces ser más específico si el niño es alérgico o no es alérgico. Sí. Sí. Y luego de eso, obviamente, empezar ya a prevenir el contacto con esas, esas patógenos que le crean la alergia. Doctor, muchísimas gracias. El placer de verdad que le agradecemos Pablo. Muchísimo, doctor. El doctor tuvo con nosotros Marcos Paulino, médico familiar, y hablar sobre este tema de las alergias que es tan, como dijimos, tan frecuente. El doctor hablaba de 10 a 40% de la población sufre de algún tipo de alergias. Entonces muchas veces hay que saber cómo prevenirlas, cómo vivir con ellas, y también que existen tratamientos que aunque tal vez no serán la cura definitiva, pero pueden mejorar muchísimo tu situación. Así es que qué bueno saberlo. Gracias, doctor. Encantado, Pablo. Un placer tenerlo en el programa. Igual. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, el doctor Wilfredo Alfonso Mañón Rossi nos acompaña. No se vaya.